la institución del sábado. En realidad, la institución del matrimonio tiene que ver con el séptimo mandamiento de la ley de Dios. No cometerás adulterio, es decir, sé fiel en tu relación matrimonial. La segunda institución está relacionada con el cuarto mandamiento, el mandamiento del sábado. Y esta tarde vamos a hablar sobre estos dos mandamientos y las instituciones que fueron establecidas en la creación y lo que está pasando en el mundo hoy con estas dos instituciones que Dios estableció al comienzo. Quiero comenzar diciendo que Dios definió claramente lo que es el matrimonio. Dios definió el matrimonio como una unión heterosexual entre un hombre y una mujer. Esa es la definición que da Dios en su palabra. Dios creó varón y hembra y los casó. Dios definió claramente el matrimonio antes de entrar el pecado al mundo. Es el plan original, el plan A de Dios. La segunda institución también la definió Dios claramente. Dios 3 veces en Génesis 2 y el versículo 2 y 3 nos dice que Dios reposó el séptimo día, Dios bendijo el séptimo día y Dios santificó el séptimo día. Es decir, Dios definió también la segunda institución. Dios definió que el sábado es el séptimo día de la semana. Ahora vamos a hablar primeramente de la primera institución que Dios estableció. La institución que está relacionada con el séptimo mandamiento de la ley de Dios. La institución que Dios definió como la unión heterosexual entre un hombre y una mujer. Y para estudiar esta institución, quiero invitarles a ir conmigo a Génesis, el capítulo 1, y vamos a empezar en el versículo 26. Me voy a enfocar en el versículo 26 y 27 y luego vamos a leer después hasta el capítulo 2 y el versículo 1. Pero quiero enfocarme primero en el versículo 26 de Génesis 1. Y necesito explicarles algo. Y es que lamentablemente en las versiones en español, la traducción del hebreo en que fue escrito el Antiguo Testamento no está completa. En la versión en inglés sí, pero el problema es que en español a veces tenemos el pronombre que está sobreentendido y por lo tanto no se pone el pronombre. Yo les voy a mostrar en Génesis 1, 26 y 27 cómo lee el original en el hebreo y voy a dedicar el tiempo necesario para que comprendamos estos versículos porque son muy importantes y hay ciertas cosas que la gente ha pasado por alto por no leer con cuidado los pronombres como aparecen en el idioma original, no en la traducción al español, sino en el original. Ahora, cuando uno lee Génesis 1:26, hay algo que arresta la atención inmediatamente. Y es una fluctuación entre pronombres en singular y pronombres en plural. Sustantivo en singular y sustantivo en plural. Quiero que notemos lo que dice Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26. Vamos a encontrar que Dios es una pluralidad. Génesis 1:26 nos dice que Dios se compone de dos personas. Y el texto también nos va a decir que el matrimonio que Dios creó también se compone de dos personas que son un reflejo terrenal de la relación que existe entre el Padre y el Hijo en la deidad. Es decir, la relación entre el Padre y el Hijo en la deidad se refleja en la relación entre el hombre y la mujer a nivel terrenal. Vamos a Génesis 1:26. Entonces dijo Dios. ¿A quién se refiere esa palabra Dios? A Dios el Padre. Uno. La palabra Dios se refiere allí a una persona. Dios el Padre.
Y eso lo sabemos del Espíritu de Profecía, Primeros Escritos, página 145. La hermana White dice que Dios le dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que cuando dice dijo Dios, está hablando del Padre, quien le está hablando ¿a quién? A su Hijo, Cristo Jesús. Así que dice, entonces dijo Dios, hagamos. El verbo está en plural, hagamos. Es decir, Dios le está hablando, Dios el Padre le está hablando a su Hijo Jesucristo y le está diciendo, hagamos al hombre, nosotros dos, hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, generalmente pensamos que la imagen de Dios significa que Adán individualmente tenía el carácter de Dios y que Eva individualmente tenía el carácter de Dios, pero la imagen de Dios es más que cada individuo teniendo el carácter de Dios. Lo que el texto está diciendo es que la relación que existe entre el Padre y el Hijo se debe reflejar en la relación que tiene el hombre con la mujer, es decir, Adán y Eva. Porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, otro punto que debo mencionarles aquí es que la palabra hombre que se usa aquí no tiene el artículo definido. Escuchen, en Génesis 1 y 2, siempre que aparece la palabra hombre, que a veces se traduce también Adán, pero es la misma palabra, sea que se traduzca Adán o sea que se traduzca hombre, es la misma palabra Adán. Siempre en Génesis 1 y 2, cuando aparece la palabra hombre, aparece con el artículo definido el hombre y se refiere al varón, con una excepción. Génesis 1:26. En Génesis 1:26 la palabra hombre aparece sin el artículo definido, porque ahí la palabra hombre se usa en sentido genérico para referirse al hombre y a la mujer. En todos los demás casos, en Génesis 1 y 2, la palabra hombre aparece con el artículo definido el hombre y se refiere al varón. Solo aquí en Génesis 1:26 la palabra hombre se refiere a el varón y la hembra, porque aparece sin el artículo definido, porque Dios está diciendo, vamos a crear al hombre a nuestra imagen. Para que el hombre sea a imagen de Dios tiene que haber por lo menos ¿qué? 2 personas. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Si Dios va a hacer al hombre a su imagen, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y Dios son 2, Padre e Hijo, entonces la imagen debe significar que hay 2 personas que tienen una relación semejante a la relación del Padre y el Hijo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Pero eso solo se capta en el hebreo, no se capta en las traducciones, lamentablemente, que la palabra hombre aparece sin el artículo definido. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo. Entonces dijo Dios, es el Padre, está hablando a su Hijo, hagamos, Padre e Hijo, a hombre, no a el hombre varón, sino hombre, varón y hembra, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego hay cuando dice a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, se refiere a semejanza de ¿quién? Del Padre y el Hijo. Ahora hay un problema en la traducción. Ustedes verán aquí que dice y señoree. Esa no es la traducción correcta. Es señoreen, plural. En inglés dice let them have dominion. Pero como se usó la palabra hombre singular, los traductores ponen señoree en singular, pero no toman en cuenta que la palabra hombre no tiene el artículo definido y se refiere a los 2. ¿Sí están conmigo? Dice, bueno, todo esto es académico, pastor. Es muy importante. Solamente estamos poniendo las bases ahora para algunas cosas tremendas que vamos a estudiar. Así que dice, señoreen. Dicho sea de paso, esto comprueba que la palabra hombre se refiere
al hombre en sentido genérico. ¿Captan por qué se refiere al hombre en sentido? Dice, vamos a hacer al hombre, y luego dice señoreen, en plural. Así que el hombre son dos. Los dos fueron creados para señorear. Así que en Génesis 1 y el versículo 26, Dios está expresándole a su hijo el plan. Todavía no se ha implementado el plan. En el versículo 27 se va a implementar el plan. Pero en el versículo 26, el padre sencillamente le está hablando al hijo en cuanto a lo que él quiere hacer. Así que dice, entonces dijo Dios el Padre, a Jesús, hagamos, padre e hijo, al hombre, sin artículo definido, varón y hembra, a nuestra imagen, en la imagen del Padre y el Hijo, conforme a nuestra semejanza, la semejanza del Padre y del Hijo, y señoreen. Así que la palabra hombre es plural. Y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Entienden el versículo 26? No vamos a tomar tanto tiempo para todos los versículos, pero es un poco complejo. En inglés no hay ningún problema. En inglés dice, and God said, God ahí es el Padre. ¿Y a quién le está hablando? A Jesús. Let us make man, no the man, sino man, in our image after our likeness, and let them have dominion. So man is them. Es genérico. Y eso no es raro para Génesis. Les voy a dar otros ejemplos donde hay ese fenómeno también. Ahora, en el versículo 27, Dios ahora va a implementar el plan que le mencionó a su hijo en el versículo 26. Dice en el versículo 27, y creó Dios, ¿de quién está hablando allí? El Padre. El antecedente, la palabra Dios se refiere a quién? Al Padre. Versículo 26 al Padre. Dice, y creó Dios, y usted dice, pero un momentico, ¿el creador no fue Jesús? Escuchen. La Biblia parece ser ambivalente cuando se trata de quién fue el creador. Hay versículos donde dice que el Padre fue el creador. Le menciono los siguientes. Apocalipsis 4:11. Si ustedes leen con cuidado, Apocalipsis 4:11 es un himno que se está dando, alabando al Padre que está sentado en el trono. Y no dice allí que el Padre es el creador, sino que dice, por tu voluntad fueron las cosas creadas. Es decir, el Padre es el arquitecto de la creación, es el que hizo el plan. Y Jesús fue el albañil. Jesús fue el que implementó el plan. Por eso el Padre le dice al Hijo, hagamos al hombre. El Padre toma la iniciativa y el Hijo llega a ser el instrumento activo en la creación. 1 Corintios 8:6 dice que el Padre creó a través del Hijo, como lo dice también Hebreos 1 y el versículo 3. Y creó Dios, ahora escuchen bien, la palabra hombre tiene artículo definido allí. Creó Dios el hombre. Ahí se refiere a varón. Manténganse conmigo. Dice, creó Dios al hombre a ¿qué? Su propia imagen. Ahora en inglés, es interesante leer la versión en inglés, que es más leal al hebreo. Dice, so God created man in his image. Singular o plural. His image. Singular. Interesante. So God created man in his image. No dice their image. En el versículo 26 decía, en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, pero aquí de repente Dios es el Padre, ahora crea a el hombre masculino según la imagen de él, singular. Y sigue diciendo, creó Dios a el hombre a imagen de él, a imagen de Dios
¿Quién es ese Dios que está ahí? El Padre, el antecedente está claro. A imagen de Dios, en inglés dice, made he him. ¿Singular o plural? Singular. Está hablando de la creación del hombre. Y luego sigue diciendo, y creó Dios, es el Padre, a el hombre, el varón, a imagen de él, es decir, a imagen del Padre, a imagen de Dios, que el antecedente es el Padre, lo creó a él. Pero luego aclara que el hombre es no solamente el masculino, porque del masculino va a salir la mujer. Así que termina diciendo, varón y hembra los creó. ¿Están conmigo o no? En inglés dice, so God, el Padre, created the man, el artículo definido, el hombre masculino, in his image, no in their image, no los dos, in his image, in his own image, in the image of God, he, el Padre, created him, el hombre, y luego explica, male and female, he created them. Y luego dice en el versículo 28, y los bendijo Dios. Ahora entra en perspectiva los dos. Y los bendijo Dios. ¿Quién es el que está bendiciendo aquí? Dios. ¿Quién? El Padre. Todo el contexto indica que es el Padre. Y Dios, en el hebreo está la palabra Dios. En la traducción no lo ponen porque dicen está sobreentendido que se trata de Dios. Pero en el hebreo dice, y los bendijo Dios. Y Dios les dijo, es decir, el Padre les dijo a ellos, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y entonces viene algo muy interesante, el versículo 29 dice, digo Dios, he aquí que os he dado planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y ahora viene el versículo 31. Y vio Dios, ¿quién? El Padre. Todo lo que Él había hecho. En el español no está el pronombre, pero en el hebreo sí. Todo lo que Él había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto, y luego el capítulo 2:1 concluye la historia. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Está claro? Ahora yo sé que ustedes están pensando, diciendo, pero pastor, por entonces usted está diciendo que el hombre fue creado solo a imagen del Padre. ¿Acaso no dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Así lo dice en el hebreo, claro que sí. Pero es interesante que el Hijo refleja la imagen del Padre. Y Eva deriva la imagen de Dios a través de Adán. ¿Están conmigo o no están conmigo? Les voy a leer un texto del apóstol Pablo donde él trae a colación eso. Pablo dice en 1 Corintios 11, dice, el hombre fue hecho a imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Entonces la mujer no fue imagen de Dios, claro que fue imagen de Dios por medio del hombre. Como Jesús es imagen del Padre. La gloria es para el Padre. La gloria del Padre es el Hijo. Ahora vamos a resumir los puntos importantes de lo que hemos estudiado hasta ahora. Número 1. La creación del hombre fue un esfuerzo cooperativo entre dos individuos. ¿De acuerdo? El Padre elaboró el plan y el Hijo lo implementó. ¿Pero para la gloria de quién? Para la gloria del Padre. El Padre fue el arquitecto y el Hijo fue el albañil. Ahora quiero leer una cita tremenda del Espíritu Profecía.
Patriarcas y Profetas, páginas 14 y 15, sobre la creación. Dice la sierva del Señor: el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. ¿Cómo? Yo pregunto, ¿el Hijo estaba sujeto a la voluntad del Padre aún antes de que existiera el pecado en el cielo? Sí, Señor. Porque dice claramente, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Esos son los ángeles. Y a Él, es decir, a Jesús, así como a Dios, a Él, a Jesús, así como a ¿qué? Como a Dios, debían ellos tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines, es decir, la del Padre, sus fines de beneficencia y amor. ¿Quién es el artífice? ¿Quién es el que recibe la gloria? ¿Quién es el que da el plan? El Padre. Y claro, nosotros pensamos, bueno, ¿y el Hijo qué? Tiene que reclamar sus derechos. Ese es el problema que pasó con Lucifer. ¿Sí o no? En otra cita, Historia de la Redención, página 13 y 14, dice la sierva del Señor: el Hijo ejecutaría la voluntad y los propósitos del Padre y no haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría en Él. Él hacía lo que decía su Padre, porque eso es lo que hace un hijo. Un hijo está sujeto a la autoridad de su Padre. Y según vieron, Jesús es Hijo de Dios aún antes de la creación de las huestes celestiales, sujeto a la voluntad del Padre, no inferior. No es que Cristo no sea Dios, Cristo es Dios, es igual a Dios, pero está sujeto a la voluntad de su Padre desde la eternidad. Y a nosotros no nos gusta eso, porque no nos gusta estar sujeto. No, eso no dice, eso está mal. Eso es estar inferior, sujetarse. No, no, no. Entonces Jesús es inferior al Padre, si ese es el argumento. ¿Están conmigo? Ahora, ¿puede haber entonces igualdad y sujeción de uno al otro? Sí, Señor. Claramente. Así que nuestro primer punto es, en el resumen, la creación fue un esfuerzo cooperativo entre dos individuos. El Padre elaboró el plan y el Hijo lo implementó. La gloria y la honra es para el Padre y el Hijo hace lo que dice el Padre. Segunda conclusión. Dios creó dos personas distintas. ¿Adán y Eva eran dos individuos distintos? Sí. Pero ahora escuchen. Que debían reflejar la relación que existe entre el Padre y el Hijo en la deidad. Es decir, la relación entre Adán y Eva, la forma como ellos se relacionaban, debía reflejar la forma en que se relaciona el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, la relación entre Adán y Eva debía ser un reflejo de la relación entre el Padre y el Hijo. Y lo interesante es que Dios creó dos personas distintas para reflejar la relación que existe entre el Padre y el Hijo, que son dos personas distintas, dos individuos. Tercer punto. Dios estableció una distinción clara y diáfana entre la sexualidad del hombre y la mujer. Los hizo varón y hembra, género masculino y femenino.
Claramente sale eso del relato de Génesis 1, 26 y 27. Dios no creó a Adam y Steve, creó a Adam y Eve, varón y hembra. El matrimonio es heterosexual, según lo define Dios, el que lo creó. Cuarto, aunque Génesis 1, 26 al 28 afirma que Dios creó varón y hembra, en Génesis 1 no nos dice cómo Dios los creó. ¿Han notado eso? Sencillamente dice, Dios creó varón y hembra, pero no dice cómo. Ahora, podemos concluir el orden, más o menos. Porque dice varón y hembra. Entonces dice, Dios hizo el hombre, y entonces luego dice, varón y hembra los creó. Más o menos se saca la idea de que Dios creó el varón y luego la hembra, pero no dice cómo creó Dios al hombre y cómo Dios creó a la mujer. Sencillamente dice que hizo o creó varón y hembra. Quinto, a fin de determinar la forma en que Dios creó al varón y a la hembra, es necesario estudiar el capítulo 2 de Génesis, que complementa el capítulo 1. Sin el capítulo 2 quedan muchas lagunas, muchas preguntas sin contestar. Sexto, Génesis 1, 26 al 28 no define la relación íntima que debe existir entre el hombre y la mujer. Sencillamente dice que creó varón y hembra, pero no dice nada en cuanto a la relación íntima que debía existir entre ellos dos, como existe entre el Padre y el Hijo. Ni tampoco Génesis 1 define las funciones que debe desempeñar el hombre y la mujer en el orden de la creación. Sencillamente nos dice que Dios creó varón y hembra, pero no nos dice si el hombre tenía cierta función, la mujer tenía cierta función, ni nos define la relación íntima y estrecha que debía existir entre los dos. Génesis 1 queda uno con esa pregunta. Séptimo, aunque el varón y la hembra fueron creados en forma distinta, el relato subraya, y esto es muy importante, que estaban sobre un nivel de igualdad en dignidad, valor, estatus y carácter. La mujer, o sea, en Génesis queda claro de que varón y hembra están en un nivel de igualdad, por las siguientes razones. Ambos fueron creados a imagen de Dios. Hagamos al hombre genérico a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ambos están a imagen de Dios, pero la mujer deriva la imagen de Dios a través del hombre. ¿Están conmigo? Y refleja la gloria de Dios a través del hombre. Por eso la mujer es la gloria del hombre, según dice el apóstol Pablo. No se me ofendan, mujeres. Eso es lo que dice Génesis. Es el orden que Dios estableció. Y créanme que si el varón y la hembra respetaran lo que Dios estableció al principio, sería un matrimonio hecho en el paraíso. Pero el problema es que la mujer se ha rebelado al plan de Dios y el hombre se ha tornado dictador. Y entonces se estropeó el plan. Me alegro de que haya una reacción finalmente a lo que estoy diciendo. Sí, porque el hombre dice, yo soy la cabeza, aquí mando yo. Y el hombre dice, tú no me mandas a mí. Y ahí viene el problema. Pero cuando se hace lo que dice el apóstol Pablo, mujeres sujetados a vuestros maridos, y luego inmediatamente dice, maridos amad a vuestras mujeres. Pues es fácil para la mujer sujetarse al marido cuando hay amor. El hijo se sujeta al padre. ¿Por qué se sujeta el hijo al padre? Porque él sabe que el padre lo ama. La relación entre el padre y el hijo es el modelo para la relación que debe existir entre el hombre y la mujer. Ahora, déjeme darle las evidencias en Génesis 1, 26 y 27 de que el hombre y la mujer están en un nivel de igualdad. Ambos fueron hechos a imagen de Dios. Ambos fueron bendecidos por Dios. A ambos se les dio dominio. Eva estaba compuesta de la misma sustancia que Adán. Eva tenía el mismo ADN de Adán.
porque ella fue sustraída de Adán. Ahora, ¿saben ustedes que cuando, por ejemplo, yo tengo el ADN de mi papá y mi mamá? Porque vengo de dos. Pero la mujer tenía solo el ADN de Adán. Así como Dios el Hijo tiene el ADN del Padre. Claro, estoy hablando, yo no sé si el Padre tiene ADN. Pero mi punto es que tienen son consustanciales. Son de la misma sustancia, de la misma esencia. Así que Adán y Eva están en un nivel de igualdad. Y eso se denota. Lo vamos a ver, eso se denota por el hecho de que Dios tomó carne de la carne de Adán y hueso del hueso de Adán. Es decir, 100% de Eva era de Adán. Era de la misma sustancia que Adán, igual que Adán. ¿Se podía decir que Eva era hombre también? ¿En sentido genérico? Sí. En el sentido de Génesis 1:26, creó Dios al hombre, hagamos al hombre, significa hagamos hombre, varón y hembra. Yo pregunto, ¿tanto a la mujer como a Adán se le podía llamar hombre? Porque eran 100% humanos los dos. Yo pregunto, ¿al Dios el Padre y al Hijo se le puede llamar a ambos Dios? Porque son consustanciales. ¿Ve que hay mucho aquí que se ha pasado por alto en este relato?